A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa semanal Cuida tu Corazón. El día de ayer, 29 de octubre, se conmemora el Día del Accidente Cerebrovascular. ¿Qué es el accidente cerebrovascular, conocido también como stroke? El accidente cerebrovascular es el daño que se va a producir a nivel de nuestro cerebro por una obstrucción de una arteria o por una ruptura de una arteria. Esto lo diferencia entre un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Por qué? Porque al romperse la arteria va a drenarse la sangre y se va a producir un hematoma, se va a producir un encharcamiento de la sangre en ese sitio de la lesión. O puede estar dado como un accidente cerebrovascular isquémico, que es el que se produce por la obstrucción de una arteria dada por un coágulo que viaja o se formó por la ruptura de una arteria. Podemos ver la primera diapositiva, por favor. Entonces, aquí estamos viendo nosotros accidente cerebrovascular isquémico. Isquemia significa cese de la circulación arterial, cese del aporte de oxígeno a una parte de cualquier sitio de nuestro organismo. Pero en este caso estamos hablando de una isquemia cerebral. La isquemia cerebral, lógicamente, va a estar dada por todo el territorio, en todo el territorio, al cual está aportándole la sangre a este tipo de tejido. Podemos ver ahí muy claramente una arteria que es totalmente normal, una arteria que es totalmente permeable y una arteria en la cual se ha formado una placa que posiblemente se rompa, forme un coágulo y va a causar un problema de tipo isquémico, y esto lógicamente, si progresa, va a denominarse infarto cerebral. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la etiología? La etiología es la causa. ¿Qué es lo que está causando este accidente cerebrovascular? Factores no modificables: la edad, el sexo, la raza, un accidente cerebrovascular previo, una historia familiar, pero también existen factores modificables, como por ejemplo lo que estamos viendo en la parte de abajo, la fibrilación auricular. Lógicamente, la hipertensión, el aumento de colesterol, la diabetes, problemas de aumento de coagulación de la sangre o enfermedades del corazón pueden ser modificables en cuanto se va realizando el tratamiento. La hipertensión arterial es una de las causas principales del accidente cerebrovascular, y está dada ¿por qué? Por un aumento anormal de la presión arterial. Por eso se habla de modificables, porque si nosotros tenemos una hipertensión arterial y recibimos tratamiento, hacemos un cambio de estilo de vida, y lógicamente si hay un aumento de peso, un sobrepeso, controlar la presión y todo lo demás, al controlar las cifras de presión arterial, si bien es cierto, como la palabra lo dice, modificables,
pero no evitan totalmente la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Entonces tenemos la hipercolesterolemia. ¿Qué es la hipercolesterolemia? Es el aumento excesivo de colesterol dentro de la sangre, en el torrente sanguíneo. Nosotros hemos escuchado decir que un paciente tiene colesterol. No es que tiene colesterol, todos tenemos colesterol. Todos tenemos el colesterol porque el colesterol es una grasa que la vamos a necesitar para utilizarla como energía, para utilizarla en el momento metabólico, para que nos dé la energía suficiente para realizar actividades físicas. Pero el aumento del corazón, la hipercolesterolemia, aumento de colesterol dentro de la arteria, va a hacer que este colesterol se vaya pegando en las paredes de las arterias para formar lo que después hablaremos de una placa de ateroma. Esa placa de ateroma se puede romper, formar un coágulo y esto hacer que la arteria se obstruya y tenga como consecuencia un cese del flujo sanguíneo, causando el infarto a nivel cerebral. La diabetes mellitus, para poner algo comprensivo, si ustedes recuerdan, a uno le decía que no coma mucho dulce porque las muelas o los dientes se nos iban a cariar. La diabetes va a ser algo muy similar. La diabetes va a causar una lesión a nivel de la pared de la arteria que la va a dañar, va a ir causando lesión, va a ir causando daño de esa pared hasta que termina, lógicamente, formando las placas y esas placas se vuelven mucho más frágiles y se pueden romper. La hipercoagulabilidad son fenómenos en los cuales el paciente tiene mayor posibilidad de formar coágulos. Esto se ve más que todo en nuestro medio, que las personas que tienen muchos glóbulos rojos o tienen mucha hemoglobina, esto se llama hemoglobina elevada, poliglobulia, ¿sí? Cuando hay muchos glóbulos rojos circulando, lógicamente estos glóbulos rojos van a ser causantes por compensación, por vecindad con los factores de coagulabilidad y formar coágulos que se pueden ir a una de las arterias del cerebro y taparlos. Y las cardiopatías, más que todo las cardiopatías dilatadas o cardiopatías, por ejemplo, en un paciente infartado, el cual ha hecho una deformación del corazón, ha hecho un aneurisma de la punta del corazón y esto hace que se formen coágulos dentro de esta y que se produzcan la migración de estos coágulos y que tapen esas arterias del cerebro. Tenemos también factores conductuales modificables. El cigarrillo, el alcohol, por favor, los anticonceptivos orales. Las mujercitas tienen que tener muchísimo cuidado al utilizar estas terapias de reemplazo hormonal o los anticonceptivos orales, ya que estos pueden alterar los factores de coagulación y ser condicionantes para que se formen coágulos que puedan migrar al cerebro. El sedentarismo y la obesidad. Es por esto que nosotros podemos ver personas obesas que hacen viajes muy largos en avión, que pueden llegar a presentar problemas de formación de coágulos, y drogas, lógicamente, también por dependientes de estas drogas, los drogadictos, que se inyectan a nivel de sus venas, y lógicamente esto puede migrar hacia el cerebro a través de orificios anormales, como podría ser el foramen oval, que es la falta de cierre del septum que separa las dos aurículas. Pero veamos esto que está abajo, la fibrilación auricular. Tratemos de imaginarnos nosotros cuando una clara de huevo se bate. Una clara de huevo se bate y de lo que pasa de tener una característica, pasa a tener una característica espumosa. Esto sucede con nuestra sangre cuando el paciente está en fibrilación auricular. El corazón está latiendo de una manera anormal, la sangre se está batiendo, llamémoslo así, y formando coágulos que pueden migrar al cerebro.
Esta es una de las principales causas de accidente cerebrovascular en los pacientes adultos mayores. Pasemos a la siguiente, por favor. Vean ustedes accidente cerebrovascular isquémico, el ataque isquémico transitorio. ¿Qué es esto de isquémico transitorio? Significa que hubo un cese del aporte de sangre a una parte, a un territorio del cerebro, pero esa arteria se volvió a abrir, ya sea porque fue un coágulo pequeño, ¿sí? El coágulo se lisó, o sea, se destruyó, o porque la arteria se contrajo y no permitió el flujo de sangre necesario. Pero es transitorio, ¿por qué? Porque vuelve nuevamente ese flujo de sangre al cerebro de la persona y ese flujo de sangre, al retornar, aporta con la cantidad suficiente de oxígeno y no se produce un daño definitivo del territorio de esa arteria que va a ser irrigada. Entonces es isquémico transitorio porque se presentó el problema, hubo la falta de irrigación a nivel del cerebro, pero luego se aportó la cantidad necesaria de oxígeno y nutrientes y ese tejido volvió a tener las características de funcionamiento normales. Fíjense ustedes, ahí vemos en ese triángulo azul que sería la parte del cerebro que estaría sin riego debido al cese del aporte de oxígeno a nivel arterial, porque acá estamos hablando de arteria, no estamos hablando de vena, estamos hablando de aporte de oxígeno, de aporte de nutrientes, y son esta falta de nutrientes las que van a dar, lógicamente en este momento, lo que se llama un aturdimiento a nivel del cerebro, pero no un infarto, que el infarto es el daño ya definitivo de ese tejido, el cual no se va a volver a recuperar. Aunque pensemos una cosa, siempre existe la hora de oro en los pacientes con accidente cerebrovascular. La hora de oro es que si se puede actuar sobre esa arteria que está ocluida o que se está ocluyendo en el periodo de 1 hora, el tejido cerebral se va a recuperar. Para esto existe cierto tipo de medicamentos, cierto tipo de sustancias que van a actuar sobre el coágulo y lo van a disolver, recuperándose con esto el flujo de sangre arterial, el aporte de oxígeno y el aporte de nutrientes para recuperar la función total de este sector del cerebro. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el isquémico? Esto ya es la pérdida, digamos, de flujo sanguíneo, de flujo arterial, una pérdida total del flujo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la parte derecha, el coágulo sanguíneo, el coágulo es tan grande que obstruye totalmente la luz del vaso. Y si nosotros vemos al otro lado, que es la muerte del tejido, nuestro cerebro es el órgano que más consume oxígeno de nuestro cuerpo. Y es por esto que es el más frágil de morir en el momento en que cesa el aporte de oxígeno y lógicamente de nutrientes. Ahí estamos viendo nosotros una parte que dice corte coronal del cerebro que muestra arteria cerebral media con muerte del tejido. Ya se produjo el infarto. Pasó un tiempo y ese tejido ya no vuelve para atrás. Ese tejido ya muere, ese tejido se cicatriza y ese tejido tiene un defecto, llamémoslo así, que hace una zona de hemorragia alrededor y esto es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque convierte la zona infartada en zona hemorrágica, que generalmente es lo que agrava este cuadro o el que va a producir la muerte del paciente por un infarto cerebral. Pero como ustedes pueden ver, hay un coágulo. Ese coágulo, si se actúa sobre ese coágulo,
en la primera hora en la que se presenta este problema, se puede recuperar el tejido. El tejido puede recuperarse, algunas veces no totalmente, pero sí lograr un funcionamiento adecuado para que el paciente tenga una calidad de vida buena, lo que no sucedería si ese infarto, ¿sí?, se consolida. Al consolidarse ya muere el tejido y la función ya es irrecuperable. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, el accidente cerebrovascular isquémico, ACV de vasos pequeños o lagunar, son oclusiones y engrosamientos lipohialínicos, mini infartos lagunares. Si ustedes no, pero los médicos con mucha frecuencia vemos a pacientes a los cuales le pedimos una resonancia magnética cerebral o una tomografía, y el reporte nos dice, sí, hubo pequeños infartos, unos microinfartos, ¿ya?, que no van a causar problema en el paciente. Son infartos tan pequeños, son arterias tan pequeñas, que el infarto que se produce es tan mínimo que no altera la función del órgano cerebral como tal. Y es por esto que muchas de las veces pasan a ser infartos, microinfartos lacunares silenciosos. Esto se ve con mucha frecuencia en los pacientes de edad avanzada. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo? Hipertensión, envejecimiento, colesterol alto que forme placas de estas pequeñas arterias que se van a ocluir. Veamos lo siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este accidente cerebral ACV embólico cardiogénico? Este es extremadamente importante porque antes se decía, no, los accidentes cerebrales se producen es porque están las arterias del cuello con placas, se desprenden trombos que van a tapar las arterias del cerebro. Pero, como les decía yo hace un momento, pueden haber factores cardiogénicos que están sobre estos factores de tipo vascular, causando lesiones mucho más severas. Y dentro de estas, lo que hablábamos hace un momento, la fibrilación auricular, esa arritmia que es tan frecuente en los pacientes de edad avanzada, ¿sí?, y que causa la formación de coágulos que van a migrar hacia el cerebro con lesiones muchas de las veces irreversibles o causar directamente la muerte del paciente. Procesos valvulares, valvulopatías, lesiones que se producen a nivel de las válvulas, especialmente válvula mitral o válvula aórtica, que van a formar coágulos, pequeños coágulos o grandes coágulos que pueden causar lesiones que no sean significativas o lesiones sumamente graves que pueden llevar incluso a la muerte del paciente. Y estamos viendo en la punta del corazón, en la parte de abajo, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? El trombo que se forma, el coágulo que se forma en la punta del corazón, cuando este corazón ha tenido algún tipo de lesión, especialmente lesión de infarto. Queda esa parte del corazón que no se mueve y al no moverse la sangre se está encharcando allí, y al encharcarse va a formar coágulos que posiblemente puedan migrar a través de la aorta a los vasos del cuello, y como vemos ahí va a migrar hacia las arterias cerebrales, causando lesiones a nivel de una región o causarla o tapar una arteria muy grande, dando en ocasiones la muerte. Y recordemos que el infarto que se produce en un lado del cerebro va a afectar la contraparte de nuestro cuerpo. Quiero decir con esto que si el infarto cerebral se produce del lado izquierdo, la lesión severa va a ser en el lado derecho. El paciente no va a poder caminar, el paciente no va a poder mover su brazo derecho, y el paciente, lo más probable es que si es un infarto cerebral a nivel del lóbulo izquierdo, el paciente no va a poder hablar. Entonces, fíjense, por eso a veces decimos nosotros, ojalá sea el infarto a nivel derecho,
porque el momento que nosotros tenemos una lesión a nivel del hemisferio derecho del cerebro, la lesión es mucho menor, porque si es una persona diestra va a tener la afección hacia el lado izquierdo y los centros del habla están ubicados en el lado izquierdo. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles serían los signos? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta nosotros en la casa, en el domicilio, en la oficina, o sea, fuera de un centro de salud? Disartria. ¿Qué es esto de la disartria? La disartria es aquel lenguaje estroposo, como que el paciente estuviera ebrio, ¿sí? Siendo una persona que nosotros la conocemos y sabemos que habla perfectamente, en ese momento empieza a hablar como que tuviera una estopa, como que tuviera un chicle en su boca. La afasia receptiva, el paciente no entiende lo que le están hablando. Y la afasia expresiva, que es la afasia de Broca, el paciente entiende, pero no puede contestar. Por ejemplo, le decimos, ¿sabes dónde estás? Y el paciente sí está entendiendo. Sí, pero él no puede decir, sí, estoy en mi casa o estoy en la oficina. El paciente no haya cómo expresar. Y la afasia receptiva, que es la de Wernicke, el paciente contesta de una manera errada a lo que le estamos preguntando. Le preguntamos, ¿cómo te sientes? Y dice, sí, la tela azul. O sea, algo que no tiene totalmente relación con lo que le estamos preguntando. La apraxia, la agnosia. Agnosia es no saber dónde estoy, qué es lo que me pasa. La amnesia, que es la pérdida de la memoria. Síndromes conductuales, la persona no sabe para dónde caminar, qué hacer. Estados depresivos, entumecimientos, parestesias, que significa dificultad de movimiento de las extremidades, puede ser de brazos o piernas, hormigueos, y la ceguera monocular. Estos signos, la ceguera monocular, son pequeños coágulos, pequeños trombos que van hacia nuestro ojo, tapan las arterias de la retina y el paciente se puede quedar ciego de un ojo, es decir, no veo o veo solo la mitad. Entonces, todos estos signos debemos tenerlos en cuenta, más que todo si tenemos un paciente ya con muchos factores de riesgo, paciente obeso, paciente de edad, paciente hipertenso, colesterol alto, antecedente de haber tenido algo igual. Entonces, esto nos lleva a decir, mire, el paciente está teniendo esto y lo primero que hacemos es transportarlo a un sitio de salud donde pueda ser atendido correctamente. Nosotros analizamos todo esto, podemos ver que estos accidentes cerebrovasculares, como yo digo en algunas de las charlas, pueden ser catástrofes que se pueden prevenir. Nunca podemos nosotros darle un 100% de posibilidades de que no le va a pasar nada. Pero si nosotros controlamos la hipertensión, si nosotros controlamos el colesterol, si es un paciente diabético, lo controlamos, un sobrepeso, problemas de tipo vascular, los controlamos, podemos lograr que esto sea una catástrofe que se pueda prevenir. Así es que, amables televidentes, a poner mucha atención en relación a esta catástrofe y a tratar de prevenirla para que no se suceda. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.